Bien. Bienvenidos a otro evento organizado por el equipo técnico de Rediagro Agrorural. Esta tarde, con un importante tema para nuestros productores agrícolas, nos convoca nuestra unidad zonal La Libertad y voy a dejar en uso de la palabra a nuestro compañero Néstor Malcarrerilla para que pueda hacer la presentación del expositor que nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenido, Néstor. Adelante. Sí, muy buenas tardes, familia de Rediagro, estimados productores agrarios y todos los que se han dado presentes a este tema tan importante, ¿no? Costa y sierra y selva a nivel mundial, los tipos de suelos agrícolas, un tema muy importante y valioso que le sirve para el productor agrario. No me queda más si antes darle el paso a mi estimado compañero de trabajo, amigo de la Oficina Zonal Agrorural Bolívar, que pertenece a la Unidad Zonal La Libertad, el técnico, el servidor público de planta, Agner Cusquipoma Echevarría. No es la primera vez, él siempre se une a la familia de Reagro, esta es la cuarta vez que ya está participando, ¿no? Lo que es con abonos orgánicos, tipos de riegos en laderas, y hoy pues, lo tenemos con este bonito tema, ¿no? Entonces, dirigido al pequeño y mediano productor agrario de la agricultura familiar peruana, no sin antes, pues, a todos los asistentes que pongan bastante atención y esmero, y las preguntas que se relacionadas con el tipo de tema o evento que nos va a dar nuestro técnico Agner Cusquipoma Echevarría. Mi estimado Agner, el ambiente, el escenario es tuyo y empieza con tu capacitación. Gracias. Buenas tardes. Ander, ¿nos escuchas? Ahí está, ya te Hola. vemos. Ahora sí, bienvenido. Muy buenas tardes. Saludarles de una manera muy especial a los organizadores. Como ya me presentaron, mi nombre es Sander Cusquipum Echevarría. Soy técnico extensionista de acá de la oficina Agrorural de Bolívar. Bien, en esta parte, más que todo, para iniciar, saludando a todos los que están en la sala de diferentes partes de nuestro querido Perú. Realmente el día de hoy para presentarles un tema, más que todo, de repente no como expositor, simplemente de repente para organizar o estar al frente de ustedes, para entablar un diálogo más que todo concerniente al tema. La participación dejo a libre disposición de cada uno de los participantes. Imagino que a través de la experiencia de cada uno de ustedes, la idea es compartir lo que se sabe para los demás, ¿no? Esto era, más bien, quiero iniciar mi presentación. El tema es, un momentito. Sí, se aprecia. ¿Puedes ponerlo en pantalla completa?
Ya, sí, sí pueden percibir la pantalla. Correcto, sí, Abner, adelante, te Ya, bueno, escuchamos claro. Bien. eh, iniciar este, el tema que he preparado para el día de hoy es el tipo de suelos agrícolas. Realmente cada agricultor, cada productor o cada ganadero siempre inicia esta pregunta en cualquier etapa de producción que desea desarrollar. En cada una de las parcelas y en cada una de nuestro planeta Tierra existe diferentes tipos de suelos y tenemos que empezar conociendo el potencial de cada una de nuestras parcelas. Ya es por eso que todo productor se hace la gran pregunta, ¿para qué, para qué es tan bueno mi suelo? ¿O para qué potencial tendría mi suelo, no? El contenido básicamente de los tipos de suelo, vamos a hablar de tres aspectos importantes. Uno que es las propiedades y características, tipos de suelos existentes y qué nutrientes podría haber en determinados suelos. Para empezar, nos haríamos la gran pregunta al inicio. ¿A qué llamamos suelo? ¿No es básicamente la capa superficial de la corteza terrestre? Que en su mayoría no proviene de desintegración de productos o alteraciones físicas o químicas, como materia orgánica, frutos, entre otras coberturas que se han desintegrado. No se puede decir que se considera un ser vivo al suelo, ya que es una mezcla de materia orgánica, inorgánica, agua y aire. En ella viven microorganismos, insectos, lombrices, hongos, raíces. El suelo también tiene agua porque que es vital, importante para el desarrollo de toda producción o todo crecimiento de plantas. ¿Y a qué llamaríamos un suelo agrícola? Y a un suelo agrícola básicamente posee ciertas características físicas, químicas o biológicas para sustentar el crecimiento de las plantas cultivadas. Toda producción se basa en tener un buen suelo agrícola. En las propiedades, básicamente los suelos agrícolas tienen propiedades físicas como la textura, estructura, el color, la profundidad, que son fundamentales para la agricultura. También poseen propiedades químicas como nutrientes, minerales, materia orgánica, y también lo que tiene que tener en cuenta, como les estaba manifestando, la capacidad de retención de agua y un pH favorable. Las características ideales incluyen buena aireación, drenaje, concentraciones de materia orgánica y que sean fáciles de trabajar para la vida de las plantas. El suelo es importante porque en ella encuentran las plantas todo lo que necesitan para el desarrollo de la producción y producción también para actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Entre las propiedades físicas y químicas, más que todo las propiedades físicas es la textura, que mayormente la mayoría de suelos que se puede destacar es el limo, la arcilla, la arena, que determina la textura del suelo, ¿no? Que incluyen su capacidad para retener agua y nutrientes. O sea, mientras algunos suelos son más sueltos, ligeros, ¿no? Y en eso también influye el agua y la aireación para que las plantas crezcan en su entorno natural. En cuanto a la estructura, se refiere cómo se agrupan las partículas del suelo. La estructura ideal
es la grumosa o migajosa, que tiene un buen equilibrio entre el macro y micro poros para aireación y circulación del agua. El color puede ser de la capa superficial un poco más oscura, hasta si cavamos una calicata, vamos a encontrar unas capas pues que a manera de horizontes, en las cuales se puede ver estos horizontes y las capas, la materia orgánica, que es la capa más productiva, y conforme se profundiza hasta llegar a roca madre, ¿no? En cuanto a la profundidad del suelo influye, pues, la capacidad de las raíces de las plantas para desarrollarse, ¿no? Toda planta necesita un suelo airado, un suelo profundo, para tener buenas cosechas o buenos resultados. Entre las propiedades químicas, mayormente en los suelos, lo esencial es la materia orgánica. Que esta materia orgánica, pues, tiene que ser fértil, que aporte nutrientes y ayude a tener la humedad y el aire que necesitan las plantas. En cuanto a los nutrientes, se debe tener en cuenta en la superficie, como el NPK y otros micronutrientes que también existen, como el calcio, el magnesio, entre otros elementos químicos que se tienen, ¿no? El calcio, el manganeso, entre otras micronutrientes. En cuanto al pH, es el nivel de acidez o alcalinidad del suelo que afecta la disponibilidad de nutrientes para las plantas, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que para una buena producción de plantas tiene que ser un pH neutro, que oscila entre el 1 y 14, ¿no? Que más adelante ya vamos a ver de lo que es el tema del pH. En cuanto a la salinidad, algunos suelos tienen algunos excesos de sales, y a menudo por el riego puede generar estrés en las plantas y dificultar la absorción del suelo. Entre los tipos de suelos existentes, lo más reconocido, se podría decir, tenemos los suelos arenosos, que es una textura que tiene una textura gruesa, principalmente por partículas de gran tamaño. Estos suelos, también llamados suelos sueltos, y se caracterizan por tener alta permeabilidad, pero escasa retención de agua. Los nutrientes son suelos poco fértiles. Otro tipo de suelo, tenemos un suelo limoso, que también tienen una textura moderada, formados por partículas de tamaño intermedio. Estos suelos son fáciles de moldar, son medianamente permeables y tienen la capacidad de retener agua y nutrientes. Por lo tanto, son suelos fértiles y fáciles de trabajar. Asimismo, también tenemos los suelos arcillosos, acá comúnmente le llamamos mitosos. Son suelos de textura fina, formados por partículas de pequeños diámetros. Estos suelos son muy compactos, duros, presentan baja permeabilidad y alta retención de agua. Los suelos son suelos fértiles, pero difíciles de trabajar, ¿no? Cuando están muy secos. No entra ni hacha ni machete. Asimismo, también tenemos suelos pedregosos, que como su mismo nombre lo dice, que son formados por roca, y los tamaños dependen, ¿no? Son de mediano a gran tamaño, que no retienen agua y no son buenos para los cultivos, ¿no?
Cada tipo de suelo tiene características únicas que determinan su capacidad de retención de agua, nutrientes y aireación, factores claves para la productividad de los cultivos. Mayormente en nuestros suelos a veces encontramos estos tipos de suelos bien diferenciados, pero ahí están las combinaciones de estos tipos de suelos se podrían decir asociados. Ahí tenemos los suelos francos, llamados francos, franco arenosos, franco limosos o franco arcillosos, ¿no? Que la mayor parte de suelos llamados francos son suelos ideales para los cultivos. Ahora nos hacemos esta gran pregunta que todos nos hacemos los agricultores, ¿no? ¿Qué tipo de suelo tenemos en nuestra parcela? Porque todo eso va a depender de una, digamos, una inversión a futuro para el agricultor, ya que de ello dependerá, pues, si saber si es fértil o no su suelo, si el suelo necesita ser fertilizado o abonado, ¿no? Qué tanta retención de agua también tiene. Este, Entre la composición, más o menos tenemos lo que es, en la imagen se muestra, ¿no? Un corte digamos, de un suelo, que básicamente la parte más superficial, que es la materia orgánica, que ahí donde existe más vida, ¿no? Ahí vemos también en la imagen donde está conformada por organismos como las bacterias, los hongos, pequeños animales, entre otros, ¿no? Ahí se suman restos orgánicos descompuestos o sin descomponer. Y, y está ya con ciertos nutrientes, estos suelos que básicamente oscilan entre los 10 centímetros a 20 centímetros. Hay suelos también que son más profundos, estos, estas composición, ¿no? De los suelos que existen en el suelo. También es importante, como le estaba manifestando, el aire y el agua, ¿no? Que es de vital importancia, porque sin agua, ninguna planta podría ser viva, ¿no? Por más que sea suelos fértiles o suelos buenos. En cuanto al aire, también es bueno la aireación, por eso que hay ciertos criterios o ciertas costumbres de realizar labores culturales como aradas. Ya, y más a profundidad, ya tenemos lo que es las rocas y minerales, pasado por agentes como el agua, el aire, los seres vivos. Los fragmentos más gruesos son denominados gravas, los, los de tamaño medio, arenas, y de tamaño fino son las arcillas. En esta imagen, en esta diapositiva, se ve claramente lo que estaba manifestando, ¿no? La estructura o capas, se podría decir, de los suelos. En cuanto tenemos el horizonte O, que es muy delgado, que está formado por materia orgánica sin descomponer, como hojas secas, ramas, excrementos, entre otros, y parcialmente descompuesta, ¿no? En el horizonte A, que mayormente, digamos, que cambia de color, que es de color un poco oscuro, tiene abundante humus y raíces de plantas, ¿no? En el horizonte B, que es de color más claro, pobre, en humus tiene pocas raíces por la compactación del suelo. En el suelo C, ya lo que es la roca madre, ¿no? En los diferentes horizontes también hay diferencias de las propiedades físicas, químicas y biológicas también.
eh, mayormente se diferencia en el almacenamiento de nutrientes. Por eso también cambia de color. Hay menos, mientras más profundo sea, digamos, mientras en los horizontes sean más profundos, hay menos descomposición. Entonces, por eso la capa superficial de la Tierra, que es la que se encuentra con bastante materia orgánica por la presencia de agua y el agua y el aire, ¿no? Desarrollo de los tipos de suelos. Y hablábamos en esta diapositiva los horizontes del suelo, ¿no? En la cual el horizonte O pues, es una capa más delgada, rica en materia orgánica, en la cual, ¿por qué se vuelve, digamos, por qué decimos materia orgánica? Porque hay la descomposición de hojas secas, ramas, no excrementos de animales, entre otros, ¿no? Y parcialmente se descompone, ¿no? En el horizonte A, que es la siguiente capa, que es de color oscuro, tiene abundante humos y lombrices, raíces de plantas, ¿no? En el horizonte B, que básicamente mientras más se profundiza, los nutrientes también van cambiando, las coloraciones son distintas, son más claros, son más escasas en nutrientes, y también hay ya poca presencia de raíces, ¿no? En el horizonte C, que básicamente es los fragmentos de roca de tamaño grueso, bajo él se encuentran sustratos rocosos, también denominado como roca madre, ¿no? Eh, en los diferentes horizontes hay composiciones químicas y biológicas distintas. No, mientras más se profundiza, hay tipos de suelos también que son extremadamente compactos, llámese los suelos arcillosos, en los cuales estos horizontes ya pues de frente llega a roca madre. Eh, También un punto importante lo que es para determinar una producción o cualquier actividad agrícola o ganadera, se iniciaría, digamos, haciendo un análisis de suelos. ¿Por qué sacar un análisis de suelos? Algunos productores o agricultores tienen la experiencia de que determinan un suelo por ciertas plantas que existen, ¿no? Mientras las plantas sean más grandes, eso quiere decir que hay abundante agua, hay de repente bastante materia orgánica y solo suelos bastante productivos, ¿no? Pero para mayor certeza, para determinar que un suelo es fértil, que tenga la disponibilidad, qué nutrientes tiene un determinado suelo, lo ideal es que cada productor debería sacar un análisis de suelos de su parcela. Con ello te determina un diagnóstico de qué nutrientes tiene tu suelo y qué problemas podrías solucionar con este análisis de suelo, ¿no? También con el análisis de suelo se ve pues una, un suelo si es ácido o alcalino, ¿no? Y está el pH del suelo, ¿no? Que básicamente el pH es el grado de acidez o alcalinidad que tiene un suelo, ¿no? Básicamente, para el crecimiento normal de cada planta. La importancia del pH del suelo, ¿por qué es importante? Porque determina qué nutrientes pueden absorber las raíces de las plantas, ¿no? En cuanto a la disponibilidad de nutrientes, la mayoría de nutrientes esenciales son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, que son solubles y por lo tanto tienen más disponibilidad para las plantas en un rango de un pH ligeramente ácido o neutro, ¿no? Eh, en cuanto a la toxicidad, también se determina a través de estos análisis
que básicamente un pH bajo puede incrementar la toxicidad de ciertos elementos, ¿no? Y también, si es un pH alto, también puede limitar la disponibilidad de micronutrientes, o sea, hay una alteración, por eso se recomienda, digamos, eh, descubrir, se podría decir, un suelo que tenga el pH neutro. No, acá hay un punto importante, básicamente, que si es un suelo, digamos, ya para lo que es una corrección de algunos suelos, que los suelos ácidos, que son un pH bajo, menos de 7, se puede enmendar, ¿no? Con materiales calcáreos como la cal agrícola, el carbonato de calcio, entre otros productos que también aportan magnesio, ¿no? Y para corregir también un suelo alcalino, un pH alto, se puede corregir aplicando materiales acidificantes como el azufre, que es elemental, ¿no? Eh, Entre los parámetros que se analizan básicamente en los análisis de suelos, lo más importante se podría decir que se debe tener en consideración es la textura, saber qué textura tiene tu suelo, qué grado de o qué pH tiene el suelo, la conductividad eléctrica y qué nutrientes tiene el suelo, ¿no? Estos, digamos, 4 aspectos importantes se debe tener en consideración eh, en el análisis de suelos, ¿no? La textura que básicamente, pues, te dará una provisión de la capacidad de retención de nutrientes, ¿no? Porque llámese en los suelos arenosos, no hay una retención de nutrientes por las escorrentías de las lluvias, todos los nutrientes existentes, todo lo profundiza, todo lo lleva, ¿no? Eh, en cuanto al pH, es la reacción que tendrá si es ácida o alcalina, ¿no? Un análisis. En la conductividad eléctrica es básicamente reconocer si un suelo de repente tiene cierto porcentaje de salinidad y si es tolerante y a la mejor estrategia de abono y riego, ¿no? Entonces, tiene que estar en su límite. Otro aspecto importante que en los análisis es saber qué nutrientes tiene o tiene el suelo para la planta, ¿no? Ya sean los macronutrientes que son considerados, pues, el nitrógeno, fósforo y potasio, y los micronutrientes considerados como el hierro, el boro, el magnesio, zinc, molibdeno y cobre, ¿no? Existen también otros elementos, pero ya en bajas cantidades. Hola, Sí, lo estamos escuchando. Sí, ya, la perfecto. imagen se fue, la imagen se fue. Sino que como, a ver, ya, ese sería en el cual, en concerniente en los parámetros que se debe analizar en los análisis de suelos. Y luego pasaríamos digamos, a otro aspecto, lo que es los nutrientes existentes en el suelo, que es de vital importancia también. Algunos suelos que tienen macronutrientes considerados como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que básicamente son los que necesita más la planta y son los que se agotan también en el proceso de producción de diferentes cultivos, ¿no? Y es por eso que se recomienda la aplicación de abonos y fertilizantes, ¿no?
Básicamente el nitrógeno, que es de vital para el crecimiento vegetativo, el desarrollo de las hojas y la formación de las proteínas y la clorofila, ¿no? Asimismo, el fósforo, esencial para el desarrollo de las raíces, floración, la fructificación y la transferencia de energía. Asimismo, el potasio, que es importantísimo para la salud de la planta, que le vuelve resistente a las enfermedades, incluso se podría decir a plagas, ¿no? Que tiene ciertos parámetros en la existencia del potasio, existen ciertos parámetros de resistencia de plagas y enfermedades. Entre los nutrientes secundarios o llamados micronutrientes, que son de vital importancia para las plantas, el suelo debe de tener pues unas ciertas cantidades de calcio, de magnesio y azufre, que son corregibles, se podría decir, en la producción de las plantas. Ya, parece que está repetida. No. Ya. Asimismo, No, no está repetido. el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que son los macronutrientes, que el nitrógeno básicamente va enfocado lo que es de la presencia de nitrógeno, pues produce hojas y mantiene un color verde. Ya de ahí se puede también describir, se podría decir, de que a falta de estos macronutrientes, la planta no, es un indicador de que le falta ciertas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, si se podría decir que hay deficiencia de nitrógeno, pues las hojas serían amarillas, el tamaño no es adecuado a lo normal de cualquier cultivo o planta, ¿no? La presencia también de fósforo, utilizado por las plantas de formar nuevas raíces y producir semillas y flores, ¿no? Este, entre el potasio, que ayuda a desarrollar tallos fuertes y combate enfermedades, ¿no? Eh, en los nutrientes del suelo existentes, pues mayormente la materia orgánica y la parte superficial del suelo, que básicamente es la descomposición de restos vegetales, estiércol, compost, entre otros residuos, ¿no? De cosechas. Es una fuente natural y vital de nutrientes y mejora la salud en general del suelo, ¿no? En cuanto a minerales también existentes en el suelo, tenemos la roca madre, los minerales nativos liberan nutrientes gradualmente a medida que se descomponen. Por ejemplo, ahí lo que es suelos que contengan yeso o suelos calizos. En cuanto a los fertilizantes, que básicamente son sustancias orgánicas o sintéticas, también ricas en nutrientes específicas aplicadas para suplementar las carencias del suelo y maximizar el rendimiento de los cultivos, ¿no? Acá el punto más importante que les manifestaba, que es el agua y el aire, que básicamente son fuentes de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? ¿No? La disponibilidad de estos nutrientes para las plantas depende de factores como el pH del suelo, el contenido de materia orgánica y la actividad microbiana. Bueno, son imágenes
de aquellos suelos bolivarianos, algunas parcelas que ya productores ganaderos inician pues ya sus actividades, se podría decir, para lo que es instalación de pastos, instalación de productos como la papa, y ya ellos ya tienen el pleno conocimiento de que iniciar una producción, pero previo ya a hacer un análisis de suelo para que ellos puedan pues saber qué nutrientes, qué grado de acidez tiene sus suelos y estén invirtiendo pues a lo seguro. Ya eso era la pequeña presentación. Más bien dejo a libre participación de cada uno de los que están integrando. De repente pueden participar. Gracias de Muchas mi parte. gracias. Muchas gracias, Ander. Muchas gracias por la charla. Sí, siempre hay algunos inconvenientes. Te invito a que puedas dejar de compartir tu pantalla para que puedas abrir tu cámara y poder atender las consultas que tengan a bien hacernos los usuarios que se han conectado. Hemos habilitado también ya el chat, así que pueden ustedes ir escribiendo sus consultas o si gusta puede levantar la mano para poder cederles la palabra. Por favor, ahí ponerle en detener la presentación. Gracias. Muy bien, entonces, no sé, ingeniero Néstor, quizás usted tenga alguna consulta para hacer alguna precisión de la charla. Sí, bueno, ante todo, felicitaciones, Agner, y con también la disculpa del caso, sabemos que en el ande peruano, no solamente la libertad, siempre hay, digamos, factores limitantes referente a Internet, ¿no? Y eso siempre nosotros lo vivimos, ¿no? Lamentablemente, pues, ¿no? Pero Detener. el técnico, pues, ha creído conveniente hacer este tipo de eventos, ¿no? Realizado, pues, que estamos trabajando con el PPC 121, ¿no? Y el productor agrario preguntan, vienen a las oficinas, dicen qué tipo de suelo es apropiado para el cultivo de pastos, para la papa, para el maíz, para las hortalizas. Entonces nosotros tenemos que darle una respuesta clara, concisa y directa, pues, ¿no? Como ya dijo Agner, es muy importante que sepan los productores agrarios, si es posible al tacto, a la vista, por el color de los suelos, la textura, el olor, la profundidad, ¿no? Para ver qué tipo de semillas pueden instalar, ¿no? Entonces, pues acá pues tiene todo lo que es digamos, que hay una amplia variabilidad de suelos, así como de climas, ¿no? En este caso, como ya se manifestó, pues, ¿no? Mucho Bueno, depende de la textura y estructura. Ya. Entonces, le dejamos más bien ahí. Hay una consulta, han levantado Gracias. Ya. Muy amable, Néstor. También han dejado una consulta en el chat, ingeniero. Kia Alfaro pregunta, ¿cómo mejorar un suelo arcilloso para poder sembrar yacón? Esto ya, no sé si tendrá análisis de suelo, no sé si pudiera indicarnos o precisarnos Kia, pero dice que es arcilloso. Un suelo arcilloso básicamente es un suelo que lo llamamos comúnmente mito. Son suelos muy pesados y tienen la capacidad de tener una gran retención de agua. Y también cuando hay escasez de agua, también se vuelve que no entra nada, ¿no? Entonces ahí lo recomendable, según los productores o según experiencia, es lo que es la aplicación de bastante materia orgánica y caso contrario, pues también la aplicación de lo que es el yeso agrícola o cal agrícola, enmiendas, sí, lo que es cal o yeso agrícola. ¿Qué proporción se debe aplicar? A la proporción de acuerdo al grado al grado de arcillez que pueda tener, ¿no? Su parcela. Podríamos decir que, por ejemplo, 10 sacos con 10% de media tonelada por hectárea. Sí. Correcto, muchas gracias, técnico. Amner, vamos a dar pase al el dispositivo, dice Yachaiku, Yankay.
Bienvenido, por favor, nos comenta desde dónde se conecta. Mm, Buenas tardes. Adelante. Soy Karin, estoy en Lima. Quería consultar sobre el terreno arcilloso. ¿Para qué productos más o menos se estaría preparando el terreno arcilloso? Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Bien, la pregunta creo que fue ¿para qué producto es más recomendable un suelo arcilloso, verdad? Así es. Entonces, bueno, para responder la pregunta, la mayor parte de suelos arcillosos son muy pesados, la cual lo recomendable es hacer una buena preparación de suelo en enmiendas, la cual va a permitir la aireación de los suelos. Y en un suelo arcilloso tiene nutrientes, sino que ahí lo que es la compactación, lo que ahoga a las raíces. Entonces yo sugeriría de que un cultivo temporal o transitorio puede ser trigo o cualquier cultivo, yo pienso, pero que sea removido el terreno y la aplicación de enmiendas, como le estaba diciendo, lo que es escala agrícola. Correcto, bien, muy amable. Gracias, Ana. Sí. Muchas gracias, Karin, también por la consulta. Lucía Palomino está preguntando cada cuánto tiempo es recomendable hacer los análisis de suelo. Su parcela tiene 5 hectáreas y es en selva alta, en Chanchamayo. Muy interesante la pregunta, muy interesante. Conforme avanzan los años, tanto se ve afectado la erosión de los suelos, que es muy común en todas las áreas. Tanto también influye la escorrentía de las lluvias, de acuerdo a la pendiente, ¿no? Mientras más pendiente exista, más escorrentías va a haber y los nutrientes pues va bajando, ¿no? Entonces, lo ideal, recomendaría pues, cada 5 años un análisis de suelos. Sí, pero hay que tener ciertos criterios de abonamiento, fertilización y, ¿por qué no decirlo también, conservación de suelo, ¿no? Llámese también, todo productor tiene, digamos, tiene que tener en mente lo que es un ordenamiento de su parcela. No todas las parcelas que tienen el potencial para una determinada actividad, porque a veces queremos hacer agricultura donde no deberíamos hacer agricultura. Queremos hacer ganadería donde no deberíamos hacer ganadería, ¿no? Entonces, verificar, y creo que lo importante es, partiríamos de un análisis de suelos para que podamos direccionar nuestra producción o nuestras actividades que queramos desarrollar, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias por esos alcances. Hay otra consulta de Jenny Vega. Pregunta, ¿cómo se realizan los lavados de suelo en el caso de suelos salinos? Los lavados de suelos. Bueno, creo que para corregir un suelo salino digamos, el costo sería casi, casi en vano, ¿no? Porque vuelvo a repetir de que a veces ver el potencial que tiene el suelo y nosotros realizar alguna actividad. Si queremos pues hacer determinada actividad o determinada producción que quisiéramos instalar en un suelo que no es apto, entonces dejarlo ahí y de repente utilizarlo en otra actividad, ¿no? Esa parcela que es muy salina.
mm, pues lavarlo, imagínense, eso no vendría al caso. No sé si A ver, por favor, Sarita. Sí, Sí, sí. para complementar, ¿en cuanto se refiere a cuando los suelos son medianamente salinos, altamente salinos, pasan de 4 o 5 milimos, es decir, que le dicen, entonces, no se puede sembrar cualquier tipo de cultivo, inmediatamente tienen que ser drenajes, o también lavarlo con digamos, con alto contenido de agua, pero mayormente son drenajes profundos que se hacen, ¿no? Para deslanizar y bajar el grado de salinidad del cloruro de sodio a los suelos y se puede sembrar, porque hay especies también tolerantes que resisten, en el caso de costa, que hay suelos salinos sódicos, que es muy diferente que la sierra, que el grado de acidez. También quizás, pero en valles interandinos, pero son de baja salinidad. Conclusión, hacer drenajes profundos, pesados, con alto contenido de agua para desalinizar y bajar el contenido del sodio. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Néstor, por esos alcances. Bien, vamos a pasar a otra consulta. José Capuena está preguntando, bueno, ha hecho un comentario, mayormente la cal es muy usada, seguro a menudo, en el uso agrícola para que ayude a regular el pH del suelo. Bueno, eso creo que fue con referencia a la primera consulta. Joel Saavedra nos dice, felicito a este tipo de eventos, felicito al técnico Agner por su exposición y para despejar un poco mi duda, quiero neutralizar un suelo alcalino. Mediante su práctica y experiencia, ¿qué se puede hacer? Su micrófono técnico Agner está apagado. Hola. Ya. Neutralizar el suelo alcalino. Como le estaba diciendo en la exposición, se puede corregir aplicando materiales acidificantes, ¿no? Como el azufre. Sí, eso sería simplemente aplicar como en riego por aspersión o si no en una mochila fumigadora o hacer la preparación y aplicar ciertas cantidades de azufre en un suelo alcalino, extremadamente alcalino. Bien, muchas gracias. Gilmer Lobato está preguntando cuánto de cal agrícola debo aplicar para corregir un punto de pH por hectárea. ¿El ingeniero Néstor me puede poner en esta? A ver. Sí, es muy importante para ver el grado de acidez en cuántas toneladas métricas de cal agrícola o carbonato de calcio. Por ejemplo, si un suelo tiene un pH de 4 o extremadamente ácido de 3, para bajar su grado de acidez, previo análisis del suelo tiene que hacer para ver cuántos sacos se puede aplicar. Pero es un estimado en realidad, pues no, pero son ingentes cantidades, que estamos hablando de 1 de 2 toneladas de carbonato de calcio. Sí, ajá, por un pH del suelo, para que llegue también a la neutralización, porque lo ideal tiene que ser entre 6.5 a 7. Entonces, si está en 4 de pH, y para ponerlo a 5, es la determinada cantidad que se puede aplicar. Conclusión, por un grado de pH para bajar el suelo es, pues, un promedio, como lo repito, de 1 tonelada, 1,5 toneladas, pero previo análisis también, pues. Gracias. Bien. Previo análisis y hasta 4 toneladas puede aplicar Así es. por hectárea. Bien, correcto, bueno, muchas gracias por todos esos alcances. Hay otra consulta, Sistonia Puri pregunta, en un suelo arcilloso, aparte de las enmiendas y materia orgánica, ¿cómo se distribuye la materia orgánica cruda en una hectárea? Dice. Lo recomendable es descomponer la materia orgánica, pues, ¿no? O lo contrario, si puede echarlo directamente, pero no podría realizar ningún cultivo inmediato. Entonces lo recomendable es descomponer, regar y recién hacer una primera arada
y ahí se mezcla, y en la siembra también nuevamente aplicarlo de nuevo. Bien, correcto. Vamos a dar pase a Beto Hugo Pacori, levantó la mano. Beto, bienvenido. Por favor, coméntenos de dónde se conecta. Buenas tardes, Nos escucha. Sí. buenas tardes, ¿se escucha? Correcto, adelante, por favor. ¿De dónde se conecta? Buenas tardes, me comunico de la región de Puno. Ya, mi pregunta es, el ingeniero estaba comentando sobre el lavado de suelos, sobre hacer surcos profundos. Se ha intentado aquí, tengo yo suelos salinos, con bastante salitre, y se ha hecho surcos de 20 centímetros, y en cual también hemos tenido buenos resultados. El ingeniero, le quiero preguntar, ¿a cuánto de profundidad sería bueno para que no perjudique la napa freática del agua? ¿A cuántos metros podemos hacer el surco para que no malograr más los suelos? Solo eso. ¿Aló? A ver, Muchas gracias. sí, Adelante, adelante. sí, a ver, está buena la pregunta, ¿no? Porque gracias también, no siempre es un proceso de aprendizaje. En la naturaleza física del suelo, en cuanto se refiere a Puno, la Libertad y Ayacucho, es variable. Siempre, pues, para realizar este tipo de ser lavado de suelos, es más o menos a 2 a 3 metros, porque depende del perfil de la napa freática. Hay suelos que la napa freática está encima, otros están a 2 a 3 metros, ya está aflorando, ¿no? El agua. Otros están a 10 metros, a 15 metros. Y también mucho depende de la profundidad y el tipo de raíces que se va a sembrar, pues, ¿no? Entonces, en conclusión, tiene que ser drenajes profundos para, digamos, para poder exhibiarlo al suelo y poder hacerlo productivo y bajar los niveles de salinidad. Porque lo ideal es bajar de 4 milimols o 5 que tenga un suelo salino a 1 milimos o medio milimos para que sea apto para la agricultura. Conclusión, hacer drenajes profundos de 3 a 4 metros. E inclusive también hacer haspan, dar la vuelta al suelo, dar la vuelta, ¿no? Con maquinarias de una profundidad pues aparente, de profundidad aparente de 1 metro, 1,5 metros. Es variable en realidad, ¿no? Es un poco complejo. Gracias. Ingeniero, entonces recomienda también el subsolado de los terrenos, porque a veces los terrenos arcillosos se compactan y no filtra el agua. Entonces, usted recomendaría también el subsolado de los terrenos para que se ireen y un poco más suelten los terrenos. El arado subsolador, el kilifer, pero que lo realizan, ¿no? Para aprovechar y pues esas capas duras hacerlo más suave y como decirlo, bajar los niveles de salinidad. Pero siempre se recomienda en realidad hacer drenajes medianos a profundos. Sí, pero a través de aderuras profundas. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Estoy dejando en el chat los datos del ingeniero Amner, del ingeniero Néstor, para cualquier otra consulta a más detalle o que ya requiera pues algún otro tiempo de análisis. Muchas gracias a todos por su participación. Hemos cubierto todas las consultas del chat. No tengo ya más manitos levantadas. Una vez más, gracias, Amner, por tu apoyo, por tu participación, por querer compartir, como tú decías, ¿no? Parte de tu experiencia. Él es un profesional de agrorural que trabaja en La Libertad. Por eso es que su experiencia se basa también en lo que él a diario pues ve en su día a día. Muchísimas gracias, ingeniero Néstor, también gracias por la organización de este evento. Y para finalizar, ya vamos a dar la palabra a Amner para que haga sus comentarios finales, ¿no? De cuán importante pues es este tema y sobre todo cuidarlo, ¿no? Cuidar también el suelo, cuidar que los niveles se mantengan y poniendo pues aquello que hace falta según tu análisis del suelo.
Muy bien, con esto ya estaríamos cerrando la sala, salvo que el ingeniero Néstor desea añadir algo antes. Si no, pasamos ya con... Gracias, de todas maneras, mi estimado amigo Agner. Nosotros siempre sembrando conocimientos, llevando cultura a los productores agropecuarios, ¿no? Porque en realidad este Plan Nacional de Información Agraria Especializada nos une, nos motiva a sembrar estos conocimientos. Ahora que el productor agrario necesita la asistencia técnica, la capacitación, ¿no? Y dar buena atención. A veces vienen las oficinas, ¿no? Quiere una asistencia técnica, mi tipo de suelo no produce, qué tipo de riego lo puede aplicar, qué plagas, enfermedades, porque es muy importante esto en realidad, ¿no? Ahora tenemos que conocer nuestro suelo, porque es el mejor, digamos, el más valioso y maravilloso que puede ser, y darle un tratamiento y un manejo adecuado a través de un plan de fertilización, a través de un plan de análisis de suelo, a través de un plan de manejo, digamos, y conocerlo. Y para eso se aplican diferentes tipos de enmiendas orgánicas, también la preparación de terreno, la mecanización agrícola, todo juega en conjunto en este proceso de factores de la producción para tener un buen rendimiento, así como la semilla, el tipo de riego del agua, suelos de baja permeabilidad, como son la arcilla, que ya lo dijo, y para poderlo así tiene que ser pues a través de una mecanización profunda, y también el apoyo que nos da lo que es la parte crediticia, el agrobanco. Todo es un proceso, entonces tenemos que nosotros cuidar y manejar adecuadamente nuestro suelo, que a veces a través de tantas cosechas lo extraemos los nutrientes, darle un mantenimiento y uso adecuado y agregarle bastante materia orgánica, como ya dijo Agner, en las zonas medias y bajas. Por el color se refiere. Si es un color negro, es clave que es un suelo de alta materia orgánica de 3 a 4%. Si es un suelo es pálido, entonces la materia orgánica va a ser bajo. Mucho depende también la profundidad, la textura, que sea grumosa, migajosa, apropiado, ¿no? Y encierra todo así, todo esto, los nutrientes necesarios. Tenemos que conservarlo, mantenerlo, y pues y los síntomas típicos de un color amarillamiento, la clorosis, el rojo, antocianina, entonces eso, fósforo, potasio, enfermedades, la sanidad, ahí confluye, ahí mucho se aprende. Por eso las buenas prácticas agrícolas, así como ganaderas, nos llevan a hacer escuelas de campo para enseñarle al productor agrario a realizar el muestreo y el tipo de análisis de suelo, fertilidad o rutina, y a conocerlo. Muchísimas gracias. Yo creo que no va a ser la primera ni última vez. Gracias, Agner, por tu conocimiento, y pues le dejamos a otra próxima oportunidad. Muy amable, gracias, bendiciones. Gracias, Abner. Sí, terminamos contigo, por favor, algunos comentarios finales. He visto que han dejado algunos comentarios también en el chat, y con esto ya cerramos la grabación. Muchas gracias. Sí, más bien, sin más que decirles, agradecerles por permitirme llegar a cada uno de ustedes, más bien también a la espera de su participación, que de eso se aprende, ¿no? Como les estaba diciendo en un principio, los productores agropecuarios en diferentes partes de nuestro Perú profundo deberían tener un criterio ya, empezar haciendo un análisis de suelos para que puedan direccionar sus actividades. Simplemente eso, agradecerles infinitamente de mi parte, gracias a una nueva oportunidad, si Dios lo permite.